No, Mike. ¿Y el mío? Sí. Lo tienes en la mano. Ya. ¿Ya, Alejandro? Eran grupos de 6, Alejandro. Bueno, el objetivo de esta exposición no es en lo absoluto hablar mal de la religión, ni muchísimo menos, o compararlas y decir, esta es mejor que la otra, sino que nos cuestionábamos un poco sobre dos valores importantes que se han perdido ya a lo largo del tiempo, que son la tolerancia y el respeto. Un poco del objetivo de esta exposición es que ustedes puedan aprender a ser empáticos con la diversidad de culto que existe hoy en día en el país. Si bien es cierto que la religión más arraigada es el catolicismo, bueno, ya tenemos hoy en día distintos derivados. El siguiente objetivo es también que ustedes puedan comprender la importancia de la creencia. El creer en algún tipo de religión no es malo, ni tampoco tendría que ser obsesivo. De hecho, la creencia, y esto se los puedo hablar desde mi experiencia clínica, puede beneficiar un montón a las personas, siempre y cuando estén dentro del límite de lo sano. Aquí el problema radica cuando esta creencia se empieza a tornar en una actitud fanática. Una actitud fanática es un apasionamiento hacia las creencias no susceptibles a cambio. Y empiezan a generar problemas cuando empezamos a ser intolerantes con los otros y cuando empezamos a dejar de lado aspectos importantes de nuestra vida por esa sugestión. La idea también es que puedan conocer un poquito sobre las diferentes religiones, porque muchas veces satanizamos el hecho de que alguien tenga una religión diferente a la nuestra. Y no nos damos la oportunidad de tratar de entender de qué va esa religión, ni de ser empáticos con las personas que la profesan. Entonces, bueno, a continuación sus compañeros les darán una breve explicación sobre algunas religiones. Espero que les guste el recorrido. Buenos días, hermanos míos. Hoy, 10 de agosto, día de Eucaristía, en honor a nuestro santo patrono, San Lorenzo, venerado y patrón de los mineros, curtidores y los cocineros. A continuación, la hermana Rosy les va a dar la bienvenida con un poema para todos ustedes, los asistentes. Gracias. En el nombre de Dios. Nunca te rindas, la vida te pone a prueba, pero no te da el valor y la fortaleza para vencerlas. Bien, ten fe, la vida es bella y tu corazón es fuerte y valiente. En el nombre de Dios. Bueno, hermanos, iniciaremos esta misa con una pequeña breve historia de la Iglesia Católica. El origen del catolicismo se remonta a la organización de los apóstoles de Cristo para la preservación y difusión de su legado. De acuerdo a la tradición católica, el fundador de la Iglesia Católica fue el apóstol San Pedro, considerado como el primer papa, en base a las instrucciones recibidas directamente de nuestro Señor. ¿Quién fundó la Iglesia y por qué? El apóstol San Pedro fue el fundador de la Iglesia, de acuerdo a la tradición católica, y se considera a San Pedro como el primer papa de Roma, porque se cree que fundó la Iglesia bajo los designios de Dios y sentó las bases para todos los futuros papas. La primera iglesia del mundo, en la que se reúnen los primeros 70 discípulos de Jesucristo, no estaba en Roma ni en Jerusalén, sino en una localidad perdida de Jordania. Ahora, ¿cuáles son los valores de nuestra Iglesia Católica? En la solemnidad de la Asunción del Señor, 25 de marzo del 2021, el compendio de la doctrina social de la Iglesia enumera 4 principios permanentes en los que se apoya la enseñanza social católica: la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, y la subsidiariedad. ¿Qué es la cultura según la Iglesia Católica? En sentido objetivo, cultura puede significar un proceso de transformación de las cosas de bienes, cultivar un campo consciente al transformar la tierra entregada a sus propias fuerzas en un campo productivo. Así se obtiene un bien útil. Bien, ¿cuáles son las principales creencias en la religión católica?
la hermana Rosa nos va a hablar un poco acerca de ello. Pues aquí los sacramentos de la ley de Dios serían el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio, la ayuda a los enfermos. Esos son los sacramentos de la ley de Dios. Okay. ¿Por qué no es importante, hermanos míos, caer en el fanatismo religioso? Un fanatismo religioso es aquel en el que se defiende un determinado dogma, libros sagrados o incluso a ciertos dioses. Hay una cierta idealización de una persona, un fanatismo a una persona en particular, y esto ocurre cuando el llamado fan o fanático admira o siente entusiasmo por alguna imagen. La importancia de no caer en esto, hermanos míos, es respetar la creencia de todos y cada uno de los seres humanos que habitan esta tierra. Si bien nosotros profesamos la religión católica, es importante ser tolerantes con los que profesan el cristianismo, el judaísmo, el budaísmo, etc. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tienen una personalidad jurídica como asociaciones religiosas, y una vez que obtienen su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, son aprobadas dichas leyes católicas, bueno, en este caso religiosas. Ahora, bueno, los que son católicos, vamos a orar el Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pueden ir en paz, hermanos. La misa ha terminado. Rosy. Vamos a pasar por el diezmo. De este lado, por favor, quieren ir avanzando. Hola. Bueno, Bueno, nosotros vamos a hablar del cristianismo. Parte de la historia del cristianismo es el cómo surge. El cristianismo surge con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo en el año 30 en Judea. Ello marca la creencia, la permanencia de las enseñanzas de Jesucristo y la primordial enseñanza, que es la creencia de la llegada del Hijo de Dios. Sus discípulos y continuadores de esta religión tienen como principales, tarea que Jesucristo les dejó en San Mateo, en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19. Por tanto, toda potestad se me ha sido otorgada en el cielo y en la tierra, así que id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, predicando el evangelio y bautizándolos en el nombre de Jesucristo. No, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También parte de la historia del cristianismo es que el 31 de octubre de 1517 nace por Juan Calvino y Martín Lutero la Reforma Protestante, que en ella hay 5 creencias fundamentales que son esenciales para la vida y prácticas cristianas, que es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Con ellas quiere decir que solo por la escritura, por medio de la escritura, es que nosotros podemos fomentar una fe hacia Cristo, y solo por la gracia de Dios se nos da la salvación y solo a Dios le debemos la gloria. Es decir, no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ninguna otra creencia, sino solo la creencia a Cristo y a Dios. Parte de la cultura se las va a decir mi compañera. Okay. Bueno, yo les voy a hablar de la cultura. Parte de la cultura es seguir las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Básicamente era lo que Él les predicaba a ellos, y ellos lo iban a enseñar a diferentes pueblos, ¿verdad? En su cultura también existe, en realidad no hay una forma de vestimenta. Dios no está peleado con la vestimenta.
siempre y cuando seas un poco recatada en tu forma de vestir, pero no hay una forma de vestir como tal. En algunas iglesias sí te piden, por ejemplo, como la vestimenta que trae Ali, que sí te la exigen y sí te la piden. En algunas otras sí te dan carta abierta para poderte vestir como tú gustes, siempre y cuando no vayas enseñando. Vaya, o sea, estés recatada, vayas de una manera, pues se podría decir que, pues sí, sencilla, se podría decir. También su cultura, ellos cantan alabanzas. Ellos se refieren con las alabanzas. Las alabanzas hablan de pasajes de la vida de Jesús, hablan del amor, hablan de la vida, hablan de que Él vino a salvarnos y gracias a Él tenemos esa salvación, y que gracias a que Él vino a la tierra y bueno, fue enviado por Dios Padre y fue enviado aquí a la tierra, lo crucificaron para que nosotros tuviéramos la salvación y pudiéramos tener una comunión con Él. Es decir, podemos hablar con Él y Él nos escucha. También ellos normalmente en su cultura hacen servicios los días domingo, ya que se le llamaba en ese momento el Shabbat, que era el día de descanso. Ellos toman su servicio. ¿Qué hacen en los servicios? En los servicios el pastor les da como una tipo de reflexiones sobre diferentes versículos de la Biblia, y ellos reflexionan, alaban a Dios, es decir, cantan. Incluso muchos pueden incluso hasta llorar, depende de cómo uno se sienta y qué conexión tengas con Dios. Su cultura es una cultura jerárquica en la cual son muy organizados, y normalmente ellos se reúnen los días domingos para poder seguir con las enseñanzas de Jesús y hacer que todos tengan igual fe, no se pierda esa fe, ¿no? Se siga como eso que que Jesús nos vino a enseñar, ¿no? Igual la sociedad, como les decía mi compañera, es una sociedad jerárquica. Los cristianos tienen la creencia de que la iglesia es novia de Jesucristo. De hecho, en el libro, en la Biblia, hay un libro que se llama Cantares, que es un libro poético dedicado de Jesucristo hacia la iglesia, y los discípulos vienen siendo el cuerpo de Jesucristo. También, bueno, como cuerpo de Jesucristo, tienen la sociedad se rige por un solo objetivo, que es ayudarse unos con otros a cada vez irse haciendo más a imagen y semejanza de Jesucristo. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí les dejé algunas citas bíblicas, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos tienen la creencia de que Dios es omnipresente, omnisciente y omniconsciente. Omnipresente, es decir, que está en todos lados; omnisciente, que todo lo sabe; y omnipotente, que todo lo puede. Y listo. Ya pueden seguir al otro. Gracias. Adiós. Asalamu alaikum. Este es un saludo que utilizan los musulmanes donde quiera que estén en cualquier parte del mundo, y no importa el idioma que lo usen. Esto significa la paz sea contigo. Este es el Islam. El Islam es una religión monoteísta, lo que significa que creen en un solo Dios, que es el creador de todo el mundo, de todo el universo. Al igual, el Islam significa sumisión a Dios y proviene de dos palabras, salam y shalom. El Islam es originario de Arabia en el siglo VII. Junto con Mahoma pues era un ser muy religioso, el cual quería cambiar el hábitat pues donde vivía, puesto que tenían muchas situaciones pues de pobreza, discriminación, bueno, entre otras. Básicamente Mahoma lo que hacía era ir a rezar a una cueva. En esa cueva, cuando Mahoma cumplió 40 años, lo visitó Jibril. Jibril era mejor conocido como el ángel Gabriel. El ángel Gabriel básicamente pues era el mensajero de Dios, y pues le fue a dar el mensaje de que pues a él solo hay un Dios único.
aparecieron, bueno, se le fueron presentando ciertas revelaciones, perdón, y las fueron pues escribiendo las personas pues que tenía a su alrededor. Con eso pues se creó el Corán. El Corán básicamente es la... se significaba el recitar en voz alta. Y pues básicamente los musulmanes creían que era la palabra de Dios hablada en árabe y que pues en la boca de Mahoma, ¿no? Pues, prácticamente está hablada por Mahoma. También existe una segunda literatura, pues que se la dice, donde se escribían las acciones y los dichos de Mahoma. Al morir Mahoma, quedó como sucesor Abu, que era su suegro. Este acontecimiento fue importante, puesto que dividieron al Islam en dos ramas, que es el sunismo y el chiismo. El sunismo pues básicamente estaba, ¿cómo se dice? Pues se aceptaba el que hayan puesto a Abu como el sucesor, y la otra parte, que es el chiismo, estaba pues en desacuerdo y querían que pusieran a Ali, que pues es el yerno de Mahoma. Las creencias fundamentales del Islam es el creer en un solo Dios, que pues básicamente, como lo dice el cristianismo y el judaísmo, el Dios pues es omnisciente y misericordioso. Para el Islam es llamado Alá, para otras pues religiones, como ya saben, es llamado Dios o Adonai. El Islam acepta que el adorar cualquier otra cosa así como Dios es pecado. La creencia pues en libros y profetas, pues como lo es el Corán, pues básicamente dijo Mahoma que él no había predicado nada, puesto que ya existía la religión como tal y era pues original de la humanidad. Y pues él solo era el profeta que pues daba el mensaje de que pues Dios solo hay uno. El Corán aceptaba profetas del judaísmo y el cristianismo, como lo es Moisés, Noé, Jesús y Abraham. Pues la siguiente es la creencia en el día del juicio, que pues básicamente es el día en que según esto se puede acabar el mundo, y según esto puede haber una resucitación después de cruzar un puente en donde hay fuego. El fuego representa pues básicamente el infierno, y pues que son los que caen debido al pecado. Y bueno, básicamente para el Islam el infierno pues es tortura, y pues eventualmente pues subirán igual al cielo, puesto que Dios quiere que la mayoría de la gente pues esté en el cielo, debido a que hay tranquilidad, las personas pues son más jóvenes, y pues existen ríos de miel y leche. Y el Islam pues tiene 5 pilares fundamentales, que son pues reglas del comportamiento de los musulmanes. Hay 3 principales: la Shahada, que pues no hay más Dios que Dios, que pues quiere decir que pues no hay un poder como más grande que Dios, y pues que Mahoma pues nada más es como el mensajero. El Salat, que significa el orar. Los musulmanes pues rezan 5 veces al día y dejan lo que están haciendo pues para rezar, pero antes de rezar se practica algo que se llama vudú, que es el lavado pues de cara, de brazos, cabeza, pies y manos. Bueno, y ahora de este lado pueden pasar a la siguiente religión.
Mi amor. Espérame, este sí lo quiero ver. Este sí. El judaísmo se sitúa desde la antigüedad bíblica, específicamente en la época de Abraham, un pastor nómada. El judaísmo fue la primera religión en afirmar la existencia de un solo Dios, y el término judío apareció mucho después, a partir de la división de Israel y Judea. Tenemos dos hechos muy importantes para nosotros, los judíos. Uno es el Hanukkah, que trata de la separación de los judíos con los griegos, ya que éramos esclavizados. Y el otro sería el Holocausto, que es durante la época de la Segunda Guerra Mundial, donde éramos exterminados por los nazis, ¿no? Bueno, en nuestra religión existen varios símbolos, pero los más destacados es la menorá de los 7 brazos, que significan los 7 días que Dios se tardó en crear al mundo. Y también este candelabro se utilizaba para alumbrar el templo de Jerusalén. Está la estrella de David, que significan sus 3 puntos cardinales. Sus 3 puntos es vida, salud, amor, bondad, honestidad y trabajo. También está el kippah, que el kippah nada más lo ocupan los hombres y representa que Dios siempre está arriba de nosotros. El Bar Mitzvah es una ceremonia que solo se lleva en los hombres. Es a partir de los 13 años y nos enseñan a cómo ser un hombre funcional para solventar bien a nuestra familia. En esa ceremonia se lleva a cabo con nuestro rabino, donde leemos nuestro Torah, y nuestros padrinos nos dejan algunas como herencias para ese tiempo sobrellevar a la familia, y una vez que tengamos recuperado todo, devolverle lo que él nos prestó, porque es como un tipo de préstamo. Y también en las bodas llevamos 2 ceremonias. Una es donde explico a ella y a su familia por qué quiero casarme con ella, y es algo muy detallado hacia la familia. Y el segundo ya es con el rabino, que es donde él nos da la bendición y nos deja entrar a la sinagoga y a la comunidad. A la comunidad judía. Bueno, nuestro templo es la sinagoga. En la sinagoga oramos, le pedimos a Dios, y los sábados de todas las semanas tenemos el Shabbat, que es el día designado para descansar. También entre las fechas y las tradiciones destacadas está la Pascua, que son los 7 días que pasa de primavera a invierno. También está la Cuaresma, que son los 40 días en los que Dios se tardó en crear al mundo, y los 40 días en que nosotros como judíos peregrinamos en el desierto. La circuncisión se lleva a cabo días después de nacido, la lleva a cabo nuestro rabino, y básicamente nos cortan ese pedazo ya que lo consideran sucio e impuro. Entonces todos los judíos lo tenemos, ¿no? Y tenemos también nuestro tipo de escuela, que es las escuelas son judías, donde asiste puro judío, nada más que pues a los hombres nos enseñan todavía cómo ser hombres funcionales, y a las mujeres les enseñan a planchar y a lavar. Y actualmente hemos formado bases en Coajimalpa, Polanco, Santa Fe y Colonia Roma. Gracias. 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 José, güey. Muy buenas tardes. Yo soy Eder Cázares. Hermana Rosales. Y nosotros predicamos el libro del Mormón. El libro del Mormón viene estipulado en 1820, dado a que en ese momento nuestro profeta José Smith fue guiado por el ángel Moroni, para encontrar las Santas Escrituras que estaban plasmadas en unas planchas de oro. En nuestra religión, todos los domingos hacemos una misa que dura 2 horas. Esas 2 horas, la primera hora dedicamos una comida, que es la representación de la última cena de Jesucristo. Y en ese momento, cuando termina, nos dedicamos a hacer las escuelas. En las escuelas se les enseña a los niños el libro del Mormón. Bueno, yo les hablaré sobre las creencias.
En las creencias, los mormones no suelen tomar alcohol, té, café o cualquier droga porque cuidan su cuerpo como un templo. A las mujeres no pueden utilizar faldas ni pantalón que les llegue aquí a la y tampoco hombros descubiertos. Y son muy voluntariados a ayudar a gente necesitada, por ejemplo, una silla de ruedas, pañales, medicamentos. Nuestra religión va más basada en la restauración, dado a que para nosotros todas las personas son iguales y en nuestra religión no se les discrimina absolutamente ni por el sexo ni por ninguna religión en este momento, tampoco por el color de piel. Eso sería todo por el momento. Pueden continuar. Gracias. Si gustan acomodarse a este lado para que haya más espacio. Perdón, el calor está un poquito intenso. Hola compañeros, bienvenidos a conocer y escuchar algunos aspectos importantes de otra de las religiones que ha tomado una fuerza muy grande en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que es la santería. Primero debo decirles que todo lo que ustedes escuchen y vean es solamente una representación, ya que cuidamos nosotros el derecho a ser respetados las personas que tienen esa creencia. Es meramente simbólico y la información está basada en la realidad. Para ello, pues vamos a darle el paso a mi compañero. Bueno, hermano, esta es una religión afroamericana que combina aspectos animistas y panteístas con la adoración de antepasados y catolicismo. Es una religión sincreísta que mezcla creencias orichas a los dioses del panteón yoruba, en un pueblo al suroeste de Nigeria. A veces se identifica como religión de los orichas y contiene un gran número de mitos, cuentos y leyendas que se le dice Vaticano, que dan razón de ser de muchas de sus ceremonias y sus costumbres. Y bueno, existen más de 400 divinidades, pero actualmente solo se practican 16, las cuales forman base que son Obatalá, Ochu, Yemayá, Oya, Changó y los guerreros que son Tleguá, Ubun, Ochusí y Osun. Alrededor de estos son a su vez deidades y santos que celebran ritos de iniciación, adivinación y magia. Para fines más prácticos, la religión, su nombre real es Yoruba, es una religión Yoruba. Y Yoruba es una región de Nigeria en donde fue creado eso, en donde se dice que es la primera civilización o la más antigua de todo el planeta. Ellos practican la adivinación, es una religión adivinatoria y se basan en la lectura de los caracoles. Estos son los caracoles que seguramente ustedes los han visto. Para que tengan una referencia, les voy a regalar uno, tomas uno y pásale a los compañeros. Estos tienen un grado de dificultad grande y se requiere de un estudio muy profundo para poder entender y desarrollar y descifrar lo que dicen los caracoles. Lo hacen de una forma en donde ellos arrojan, después de que el visitador o paciente pone sus manos, lo arrojan a la mesa y ellos descifran lo que les depara el destino, lo que les tiene preparado. Importante recalcar que ellos se basan en los nombres de los iniciadores de esta secta o de esta religión. Estas personas obviamente hace mucho tiempo que murieron, pero son los representantes de este tipo de religión. Importante también recalcar que ellos adoran a Olofi, que es prácticamente el equivalente al Dios Todopoderoso dentro de su religión, y a los orishas. Los orishas son las personas que ya murieron de hace mucho tiempo, pero que son los representantes, son los que les dan la voz, son los que les dan el futuro que le depara a cada persona. Bueno, pues surgió cuando los colonizadores adquirieron miles de esclavos de Cuba, Brasil, Haití y Trinidad.
sea, ellos, los esclavos, se aferraban a sus creencias, a sus prácticas religiosas, que mezclaban con otras tradiciones africanas y ajustándola pues, a la religión del Nuevo Mundo, ¿no?, actual. Debido a la persecución católica cubana, no podían practicarlo abiertamente, así que asimilaban símbolos de Iglesia Católica Romana y la Iglesia, bueno, actualmente la Iglesia Católica es legal solamente en Cuba. Conforme a las semejanzas de los católicos a sus dioses, les dieron nombres yorubas y los adoptaron a su fe tradicional. De esta manera celebran sus rituales dada la apariencia de una relación católica, pero pues en realidad están haciéndolo de manera clandestina, están pues haciendo sus costumbres. Bueno, para el santero, la persona iniciada en la religión de los orichas, las deidades son entidades sobrenaturales y emanencias de Olofi, como había dicho, el dios creador de los seres humanos y de los otros 400 santos. Las divinidades tienen dos aspectos, uno el cual es el control y variedad de esfuerzos e intereses humanos, y el otro es la representación de diferentes elementos. Si se pueden dar cuenta, los santeros, de ahí deriva su nombre. En realidad, repito, la religión es yoruba, pero ellos se hacen llamar santeros derivado de que atrás de los santos de la religión católica ellos pueden hacer un uso para poder hacer entender a quien los visita el llamado de sus guerreros, de sus santos. Y para ello es importante que conozcamos un poco la relación que hay entre las deidades más importantes y detrás de quién se ocultan. Por ejemplo, tenemos a Obatalá, que es el padre de los orichas. Obatalá es quien le da la voz a todos los santos para que ellos a su vez para que ellos den el mensaje a los babalao. Los babalao son las personas que se les conoce también vulgarmente como padrinos, que son los que inician a los santeros. Detrás de Orunla, que es el patrón de los babalaos, está San Francisco de Asís. Detrás de Yemayá, que es la patrona de los mares, está la Virgen de Regla. Detrás de Ochun, que es la hermana menor de Yemayá, está la Virgen de la Caridad del Pobre. Detrás de Oyá está la Reina de los Muertos, que es la Virgen de la Candelaria. Bueno, ok. Pues ya sería todo, si quieren pueden pasar al siguiente. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el satanismo lavellano. Les vamos a hablar sobre este tipo porque es como el más practicado actualmente. Obviamente hay otros tipos, pero ahorita nos vamos a enfocar con esto. Les voy a empezar a hablar un poquito de ello. Se da en 1965 en Estados Unidos con el autor de Anton LaVey. Él se hizo muy famoso justamente porque él escribió la Biblia satánica y también fue conocido por los 11 mandamientos satánicos. Complementando un poco lo que está diciendo mi compañera, en la Biblia satánica, Anton LaVey dice que deberíamos hacer uno mismo y no violar la libertad de los demás. Igual en el satanismo lavellano es más que nada filosófico porque no tienen a un demonio al cual tengan que alabar. Justamente, como pueden decir, satanismo, ¿no? Satán justamente no es más una figura simbólica, no lo adoran nada por el estilo y lo ven como una manera simbólica porque fue el primero en rebelarse ante todas las normas que se les había impartido. Ahora les voy a platicar un poquito sobre su vestimenta. Si se pueden dar cuenta, nosotras no venimos como la sociedad tiene estipulado que los que practican la religión satánica deben de vestirse de negro o muy exóticos. Prácticamente igual en la Biblia satánica nos dice Anton LaVey que cada uno debería tener su estilo y es como prácticamente
específicamente venimos, porque no hay algún estereotipo que debamos seguir por la religión. Justamente se ha dado en la sociedad de que los satanistas son unos que andan matando a todo el mundo o que hacen rituales, matan animales y ese tipo de cosas. La verdad es que en el satanismo lavellano no se da así. Ahora les voy a platicar un poquito sobre la simbología. Si se pueden dar cuenta, se le conoce como el pentagrama invertido con la cara de Baphomet, en el cual nos dice que es el ocultismo y el esoterismo, en el cual también el rostro de Baphomet es el hecho de la dualidad. La dualidad es cuando no puede existir uno por el otro. Es decir, no puede existir el bien sin el mal. De este lado igual vemos el pentagrama invertido, nada más que es en la cara de Baphomet, y nos dice que es la afirmación y lo ascendente de la naturaleza del ser humano. Justamente también, como podemos ver en la primera, él es Baphomet. Entonces, si se pueden dar cuenta, tiene las manos así, que representa el día como la noche. También la parte de arriba, que es la antorcha, justamente también representa el día. En la parte del abdomen, se pueden dar cuenta, hay como el símbolo de la salud, en el cual aquí se determina que la energía la energía del ser humano se concentra en el abdomen. Y esto será todo por nosotros. Gracias. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. A nosotros nos toca hablar del tema de la brujería, que está mal conocido. En realidad se le llega el nombre, es hermetismo, y viene de Hermes Trismegisto. Esto es de un sacerdote egipcio, el cual inclusive el cetro que lleva Baphomet en el abdomen es el mismo que usa Hermes. Representa el tercer ojo, a la espina dorsal y la energía. El plexo solar es donde se almacena la mayor energía. La brujería como tal no es lo que la gente piensa, de que es mala, de que es buena, que es vana, blanca, negra, roja. No. La brujería como tal en nuestros inicios empezó para que todos pudiéramos ayudar a los demás. Con el tiempo esto se fue satanizando y empezaron a pensar que todo era para hacer daño. También nosotros contamos con varias simbologías, por ejemplo el ojo de Horus, o también conocido el ojo que todo lo ve. Es lo que la mayoría de los políticos y demás utilizan para saludarse. También contamos con varios sitios aquí en México, los cuales somos practicantes, como el Temple del Vampiro. También está Vitam Aeternam, que es vida eterna en latín. Esos son órdenes que tenemos aquí de brujería en México, los cuales la práctica que utilizamos es solamente para ayudar. El pago que se hace en la brujería es nada más algo simbólico, no cobramos como tal dinero como mucha gente llega a pensar. De ahí salen varias ramas, como por ejemplo el wiccanismo, que son las brujas del bosque, las cuales también solo sirven para ayudar a la gente y no para atacarlas como fueron condenadas en la época medieval. Por favor, Daniel. Bien, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablarles de astrología y chamanismo. ¿Alguno sabe lo que es astrología? ¿No? Yo tampoco. No, bueno, la astrología es la encargada de revisar fenómenos astrológicos, tales como las constelaciones, signos del zodiaco y todo, a fin de ver qué le puede pasar a una persona en su futuro y ver la suerte que va a tener. Esta astrología viene de orígenes babilónicos, porque empezaron a ver de forma cualitativa y cuantitativa y también de forma matemática cómo es que servía el origen de las constelaciones y cómo se acomodaba para realizar predicciones y todo eso, como los signos del zodiaco y todo, que ya todos conocen los básicos, creo, que son los 12. Y el chamanismo nos explica que entre nosotros hay diversos entes, hay deidades, hay demonios y todo eso, pero que el ser humano normal no lo puede ver. Por eso el chamán es como
un mediador entre el humano normal para que pueda observar a los dioses y a las criaturas. Esto tiene un origen altaretaico que viene de Asia y toda Europa. Ese es su origen. Cuando lo trataron de explicar cómo había seres entre nosotros que el ser humano no era capaz de ver por sí mismo y tenía que usar un conducto. De igual manera les comento que la brujería como tal lo que está tratando es de que ustedes vean que no existe un Dios. La primera que te enseñan cuando entras a la brujería es decirte, si tú estás buscando la verdad, entonces no estás en el sitio correcto, porque no existe una verdad absoluta, no existe un Dios para nosotros. Tú eres tu propio Dios y tú mismo eliges tu propio camino. Gracias a todos. Gracias. Aplausos. Un aplauso.